Shalom Likulam, Shavua Tov, una bendecida semana para todos, Mishpacha, familia de la casa de Israel, en todos los rincones de la tierra. Hazak, Hazak, Benit Hasek, sé fuerte y nos fortaleceremos como un Ejad, una unidad indisoluble en el Mashiach Yeshua. Qué pertinente es esta frase, amados Ahim y Hayot, no solo porque finalizamos el libro de Levítico Vaikra con muchas enseñanzas relacionadas con los tipos de ofrendas, la ordenación sacerdotal, los conceptos de pureza e impureza, el servicio y las bendiciones y maldiciones, sino que también nos impulsa a que persistamos como pueblo del Eterno a menos de una semana de llegar a Shavuot, preparados y dispuestos para esta gloriosa celebración de Matan Torah, la entrega de la Torah en nuestros corazones y la libertad de vivir conforme al Ruach HaKodesh, al espíritu de santidad de nuestro Rey exaltado Yod-Hei Vav-Hei. Empezamos un nuevo libro, amados, un nuevo tiempo de estudio, de crecimiento colectivo y de acercarnos a los propósitos maravillosos del Padre Eterno para nuestras vidas y generaciones. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tap, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega, amados, compartiré con ustedes el material de estudio de Esperanza Misión Casa de Israel, EMC Shalom Internacional, correspondiente a la primera aliyá de la Parashá número 34, que lleva por nombre Bamidbar y que significa en la estepa de o en el desierto de, haciendo alusión en particular durante todo el Sefer o libro a los 40 años de travesía del pueblo de Israel por el desierto y a los diferentes censos realizados antes de llegar a la Eretz, a la tierra prometida. De ahí el nombre de números. En esta primera aliyá describe un segundo censo para determinar la población de cada tribu de manera individual, después del que se efectuó antes de erigirse el tabernáculo, escrito en Shemot o Éxodo capítulo Perek 20, versículo Pasuk 12, o en el 38, versículo Pasuk 26, y que establecía un conteo general de los 603.550 hombres mayores de 20 años. Esta aliyá la podemos encontrar en el Sefer o libro de Bamidbar o Números, capítulo Perek 1, versículos Pasukim del 1 al 19. Antes de empezar, amados, damos gracias al soberano del universo que se levanta para socorrer a su pueblo Israel y blande su lanza contra sus perseguidores, porque es Yeshua, es salvación para quienes en él confían y lo demuestran obedeciendo su bendita instrucción por amor de su nombre. Alabado sea su santo y glorioso nombre, que no permite que el perverso se enseñoree, que defiende al recto y no se queda callado ante la injusticia, que confirma que la tierra que le pertenece y quienes la habitan reconozcan su poder y gloria, su kabot. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Iniciamos, amados Ahim y Hayot, el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Bamidbar en el capítulo Perek 1, versículos Pasukim del 1 al 3 del libro Sefer Bamidbar o Números. El día primero del segundo mes, en el segundo año, después de la salida de la tierra de Misraim, de Egipto, Yahvé le habló a Moshe en el desierto de Sinaí, en la carpa de reunión, y le dijo: hagan un censo de toda la comunidad israelita por las familias de sus casas ancestrales, enlistando los nombres, todo varón cabeza por cabeza. Tú y Aarón los registrarán por sus grupos de la edad de 20 años para arriba, todos los que en Israel sean aptos para portar armas. Más que un pueblo, amados, Israel es un ejército, el ejército del Elohim viviente. Nos lo dice Shemuel Aleph o Primera de Samuel, capítulo Perek 17, versículo Pasuk 26. David preguntó a los hombres que estaban cerca de él: ¿qué se le hará al que mate a este Pelishti, a este filisteo, y elimine el oprobio de Israel? ¿Quién es este Pelishti incircunciso que se atreve a desafiar a las filas del Elohim vivo?
A nivel de remés, amados, que sabemos es el segundo nivel de interpretación exegética, podemos entender que perteneciendo nosotros a Israel, pasamos a formar parte de ese ejército del Elohim viviente, con una lucha especial, como dijera el rabino Shaul en Efesios o Efesiim, capítulo Perek 6, versículo Pasuk 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Continuamos, amados, en el capítulo Perek 1, versículo Pasuk 4 de Bamidbar o Números. Asociado con ustedes estará un hombre de cada tribu, cada uno que sea cabeza de su casa ancestral. Yahvé ha establecido en su pueblo líderes y pastores con objetivos específicos. Estos tienen, amados, la función de guiar al pueblo, cada uno en su área de influencia. Y debemos entender que los líderes son puestos por Elohim y que nosotros tenemos que sujetarnos a ellos, principalmente por dos razones. La primera de ellas, porque rebelarse contra ellos es rebelarse contra Yahvé. Como dice Rab Shaul en Romiyim o Romanos, capítulo Perek 13, versículos Pasukim 1 y 2. Todos tienen que obedecer a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad que no sea de Yahvé y las autoridades existentes han sido puestas por Yahvé. De modo que el que resiste a las autoridades está resistiendo lo que Yahvé ha instituido y los que resisten traerán juicios sobre sí mismos. En segunda instancia, amados, porque ellos han de dar cuenta por nuestras almas. Como está escrito en Ibrim o Hebreos capítulo Perek 13, versículo Pasuk 17. Obedezcan a los dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas, como personas que tendrán que rendir cuentas. Así que hagan esta tarea alegremente por ellos, sin ninguna murmuración, porque esto no es provechoso. Es interesante, amados, aquí cómo los líderes deben ser cabeza primero en sus familias para luego serlo del pueblo. Nos dice Primera de Timoteo capítulo Perek 3 versículos Pasukim 4 y 5. Que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad. Pues si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Elohim? Analicemos esto, amados Ajim y Hayot, usando el léxico griego-español del Pacto Renovado Brit Hadashah. En primera instancia, que gobierne bien su propia casa. La palabra proistemi, que viene del griego, y la encontramos en el Strong con el número 4291, que se deriva del 4253 y del 2476, que es estar delante, presidir, practicar, que significa tener autoridad sobre, cuidar, ayudar, ocuparse en, practicar, dirigir, ser jefe, entre otras, y como lo vemos confirmado en Romanos Romiyim capítulo Perek 12, versículo Pasuk 8. También en Tesalonikim, Aleph, Primera de Tesalonicenses 5:12, Primera de Timoteo capítulo Perek 3, versículo Pasuk 12, a su vez en Primera de Timoteo capítulo Perek 5, versículo Pasuk 17, en Tito capítulo Perek 3, versículo Pasuk 8, en Tito capítulo Perek 3, versículo Pasuk 14. El hombre debe tener autoridad sobre su casa, pero esa autoridad implica cuidar, ayudar y ocuparse en dirigir y ser el jefe del hogar. A su vez nos menciona, amados, que tenga a sus hijos en obediencia, en subordinación. La palabra griega para esto es hupotaje, del Strong 5292, que se deriva del 5293 y significa, entre otras cosas, obediencia, someterse, sujeción. Todo esto lo vemos reflejado en distintos pasajes como Corintiyim Bet, Segunda de Corintios, capítulo Perek 9, versículo Pasuk 13, Galatiyim, Gálatas, capítulo Perek 2, versículo Pasuk 5, Primera de Timoteo, capítulo Perek 2, versículo Pasuk 11, Primera de Timoteo, capítulo Perek 3, versículo Pasuk 4. Y por otro lado, en tercera instancia, con toda honestidad, que tiene que ver con la palabra semnotes, del Strong 4587, que nos habla de una probidad que significa honestidad, seriedad. Lo encontramos en pasajes como Primera de Timoteo capítulo Perek 2 versículo Pasuk 2, Primera de Timoteo capítulo Perek 3 versículo Pasuk 4,
y en Tito capítulo Perek 2 versículo pasuk 7. Que los hijos se sujeten y sean honestos en su sujeción, es decir, es ser un padre que logra que sus hijos obedezcan con honestidad, que ofrezcan una obediencia sincera y no siendo hipócritas. Si un líder de hogar logra gobernar así su hogar, entonces estará apto para gobernar la casa de Elohim. Qué importante es esto, amados. Toda Gavá, muchas gracias, comandante supremo de los ejércitos, Yod-Heh Vav-Heh Sebaot, que organizas a tu pueblo en escuadrones de justicia y rectitud, que anhelas establecer autoridades conforme a tus principios de verdad y justicia, pero que también permites que se levanten aquellas que no lo son, producto de la transgresión e iniquidad de quienes se oponen a tu verdad, para que sean zarandeados y con ello puedan reconocer que la salvación y la libertad viene solo de ti. Bondadoso Melech de gloria y justicia, ten misericordia abundante de nosotros. Si por nuestra maldad merecemos malos gobiernos, extiende tu rajem y trae arrepentimiento genuino a los corazones de quienes aún no reconocen tus caminos y verdad, los cuales hacen sabio al simple y traen sanidad a la tierra y a las sociedades. Extiende, amo del universo, tu benevolencia, te lo suplicamos para que no seamos presa de la cautividad ya vivida con anterioridad en Egipto, en Asiria, en Babilonia y el sistema grecorromano. Que podamos clamar tu perdón y ver tu brazo extendido redimiendo nuestra condición perdida, que nos otorgues la capacidad de gobernar nuestras vidas y nuestras familias con base en tus preceptos y ser esos líderes dignos representantes de tu Malhut, de tu reino santo, justo y benevolente. Y hacemos la berajá, la bendición por haber leído la Torah. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam, nata betoheinu. Baruch ata Adonai, noten Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado, amados, en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Hayot, en el estudio de la primera aliyá de la Parashá Bamidbar. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno así lo confiere, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.